Los corridos surianos son una fuente de gran conocimiento y eso me ha llevado a hacer muchas cosas. Es decir, cuando descubrí que los corridos surianos en realidad era, como yo llamo, un conglomerado, le llamo conglomerado porque es la palabra castellana de concreto. Es decir, es la grava con cemento, cal y arena. Y las piedrecitas son los estilos y los géneros. Todo la mezcla es el tiempo como va tapando esos géneros. Entonces lo que yo comencé a hacer es estudiar desde la musicología, comencé a analizar género por género y me descubrí que había valses, descubrí que había, hasta tengo una hipótesis que las bolas surianas, una de las partes, podría ser un tocotín que es un tipo de texto. Sor Juana Inés de la Cruz escribió varios tocotines, pero también es una danza, en fin. Pero los tocotines también eran como onomatopeyas para memorizar los ritmos de la música azteca, ¿no? Concretamente la música azteca, de la maya no sé nada. Pero entonces me di cuenta que estaban inmersos muchos estilos ahí. Y cuando me fui a Barcelona, que vivía ya muchos años, comencé a tocar con los músicos folkis, como dicen ellos, ¿no? Y entonces yo tocaba mazurcas y tocaba chotis, entonces comencé a descubrir que muchos de esos géneros estaban inmersos ahí. O sea, don Mauro un día nos habló del chotis, ¿no? Y incluso nos indicó cómo se bailaba, pero no teníamos cámara, nada más le tomamos fotos, ¿no? Y los danzones, ¿no? Porque hay danzones, hay chotis, bueno, no le dicen ellos así. Ellos le llaman saludos, pero los saludos es una canción para decir hola, ¿no? Pero la estructura son diferentísimos de un saludo a otro, ¿no? O sea, es musicalmente y las estructuras estróficas también son diferentes. Por decir algo, el saludo del dios Apolo son: por el dios Apolo vengo predispuesto para saludar. 18 sílabas, ¿no? En un solo verso. Por el dios Apolo vengo predispuesto para saludar. Entonces son 4 versos que son de 18 sílabas y el último son 5 sílabas. Como debe ser, o sea, son 5 sílabas. Entonces es una estructura muy peculiar. Y así me comencé a encontrar con un montón de corridos que, por ejemplo, me encontré con una hoja que se llamaba Octavas Angelita, así decía, Octavas. Pero yo decía, ¿pero por qué la primera parte son 8 versos y la segunda son 6? Y entonces, como me puse a estudiar como loco preceptiva literaria, dije, pues es un soneto, son 4, claro, sí. 3, ¿no? Y entonces ahí está inmersa la poesía barroca, ahí está. Entonces nos falta mucho por indagar, eso sí. O sea, hemos rascado en esos 40 y casi 5 años que hemos estado trabajando, realmente hemos rascado porque nadie nos ha pelado. Yo les he dicho a filólogos, oigan, ayúdenos, ¿no? Pero no le ven interés, ¿no? Claro. Entonces yo me dediqué más a la cuestión de la música y me puse a escribir las partituras de todo lo que pude de ese material y a ver los géneros, ¿no? Incluso me metí a estudiar un poco acerca de la palabra, y la palabra es provenzal, pero la palabra trovador viene de... Es que en la Edad Media hubo unas figuras improvisadas que se llamaban tropos. Eran religiosas, era como... voy a inventar, pero es como... Si haces aleluya, el tropo es bendísimo sacramento de Jesús, ese trocito se llama tropo. Y a los que los componían, que eran curas, le llamaban tropaire, en francés tropère. Tropère. ¿No? Y entonces de ahí los primeros trovadores provenzales dicen los investigadores que tomaron de ahí, que eran los que componían y la letra y la música, ¿no? De ahí viene la palabra trovador. Estamos hablando del siglo XI. Órale. Pero lo que más me sorprendió es que
el primer trovador conocido se llama Guillaume de Aquitaine, que fue duque de Potoís, es un lugar por donde actualmente está el País Vasco, en la parte francesa, y este duque hacía lo que se conoce como canción cortesana, es decir, dentro de la corte, pero además hacían toda la épica de las cruzadas, porque en esa época estaban las cruzadas y se iban a pelear por allá lejos, ¿no? Entonces, lo que me sorprendió mucho es que encontré que había un estilo que se llamaba trobar blues, y ese estilo de trobar blues resultó nada más ni nada menos muy parecido a lo que hacen los corristas en Morelos. Me sorprendió, porque son muchos siglos y muchos kilómetros de distancia. ¿En qué consiste? Son citas a la mitología grecolatina. Entonces, si te fijas el corrido que acabo de cantar, por el dios Apolo vengo predispuesto. U otro corrido de la diosa de la ciencia, veloz como un relámpago que vino del Olimpo por orden de dios Júpiter. Y así, montones. O dioses del Olimpo, numen excelsos, prestadme vuestra elocuencia. O sea, un lenguaje que yo me fui de espalda, porque dije, por eso yo le llamo la canción campesina más erudita de América, de Alaska a la Patagonia. Tú sabes que en Argentina hay muchos payadores, son súper hábiles, como la mayoría de los repentistas de lengua castellana, pero no usan un vocabulario. No, ese lenguaje no lo tienen. Ahora, ¿por qué es posible? Tenemos una hipótesis. Yo trabajé todos esos años con Catherine Eo de Jiménez, ella es de origen francés, y que en México le decimos Catalina Jiménez, ¿no? Ya. Es Catherine Eo y Luz María Robles Ávila. Con ellas estuvimos trabajando muchos años, ¿no? Pero en todo este campo de investigación nos comenzamos a percatar de cómo iba siendo la circulación de ese repertorio, ¿no? Entonces nos hemos encontrado este corrido complicadísimo que es Dioses del Olimpo, Numen excelsos. Nos encontramos en una publicación reciente que hizo la doctora Teres Rojas y Ricardo Pérez Montfort, y encontramos el mismo corrido pero cambiadísimo, ¿no? O sea, allá llegó en Ameca Meca, llegó de oído de Jonacatepec, que está bien escrito, a Meca Meca. Y este corrido es una canción, un corrido dedicado a Cuba Libre, se llama Cuba Libre, pero no a la Cuba de Fidel Castro, sino a la Cuba que se liberó en la época de Antonio Maceo, es de 1895. Órale. Entonces, es cuando nuestro equipo de investigación llegó a la conclusión que lo más probable es que hayan sido los conventos del estado de Morelos, donde venían curas eruditos y bajaron esa información. O sea, es lo más probable, porque no encontramos en ninguna parte del país una situación así. Pero en Morelos hubo 11 conventos, otros 2 o 3 más en Puebla, ¿no? Y sabemos que fue bastante, ¿cómo se llama? O sea, que incidió mucho esto, sospechamos. Nos falta mucho por indagar, pero sospechamos porque no encontramos otro camino.